Bueno, entonces vamos con la presentación. Yo, lamentablemente, cuando presento, no puedo ver, digamos, no lo puedo ver a ustedes ni puedo ver los mensajes. Así que les pido, por favor, cualquier duda, consulta, activan el micrófono y me hablan. ¿Mm? Bueno, profe, está bien. Muchas gracias. Disculpen, bueno, inconvenientes. Bueno, lo que vamos a tratar hoy, ya vieron ustedes algo de normas o referido a normas. Lo que vamos a ver hoy es lo que se refiere a normas internacionales a un nivel general, sino que vamos a referirnos a las normas internacionales en general y a la norma nacional que considera las normas internacionales como parte de nuestras normas. Bueno, ¿qué objetivos tenemos en este capítulo? Analizar las normas internacionales. En realidad no vamos a analizar cada una de ellas, sino el conjunto de normas internacionales y la importancia de la armonización de las normas contables de distintos países. La armonización, en realidad, es que cada uno de los países propias a las normas nacionales tiendan a ser parecidas a las normas internacionales. Tenemos dos juegos de normas, en realidad son, bueno, generalmente hablando son dos juegos de normas. Las normas internacionales y las normas nacionales. Muchas de las normas nacionales ya van Profe, no se lo escucha. elegir normas. Bueno, a ver, un segundito. ¿Ahora? ¿Mejor? ¿Peor? Sí, ahí sí. ¿Sí? Sí, profe. Bueno, quiero ver si el micrófono lo puedo... bueno, seguimos. En cuanto a las normas internacionales, vamos a trabajar con el siguiente, bueno, el programa menciona quiénes son los que emiten las normas internacionales, quién las emitía antes, que es el IAS, que emitieran las NIC, y el IASBI, que emite las NIF, que son las que están vigentes ahora. El punto 2 es la necesidad de armonización de las normas contables de distintos países. La Comisión Especial de Normas de Argentina, o de la FACSPE, que se llama CENSIA, que es el emisor de las normas contables argentinas. La adopción de NIF por parte de Argentina, o sea, por la FACSPE, a través de la RT26, y el tema de NIF para pymes. Ese sería el contenido de más o menos lo que vamos a trabajar hoy, o vamos a ver hoy. Bueno, bibliografía, Forler-Newton, cuestiones contables fundamentales, la resolución técnica 26, ahí menciona la RT27, pero la 27 es una norma técnica que modifica las otras, o sea que la RT27 está dentro de las normas que se modifican. ¿Mm? O sea, la RT6 tiene la modificación hecha por la 27. Es como que una ley modifica otra, pero queda dentro de la ley modificada. ¿Mm? O sea que la RT27 no la vamos a ver, sino sepan que la RT27 y hay otra más, modificaron la RT26 y modifican el resto de la normativa contable argentina en relación a normas internacionales. Bueno, y el tema de NIS para pymes, acá tenemos los links
que si puedo se los muestro, de acceso a la FAXPE para ver las normas internacionales. ¿Vamos bien hasta ahí? Por lo menos en esta primera parte, que es, ¿qué es lo que vamos a ver? ¿Mm? Sí, profe. ¿Sí? Bueno. Las normas contables internacionales, que serían las NIC, y las normas internacionales de información financiera, que son las NIF. Entonces vamos a ver quiénes son los emisores de estas normas internacionales. Bueno, primero vamos a ver el organismo que se llama IASSI, que es fundado en 1973 por distintas organizaciones contables de varios países. Este IASSI es un organismo privado. Ya vamos a ver cuál fue el inconveniente de que sea un organismo privado, que emitía normas contables y trataba de lograr la uniformidad de esas normas contables. Conducido por una junta de 17 miembros, 13 representaban los países fundadores, y también nombrados por la IFAC. La IFAC es el Instituto Internacional de Contadores, o la Federación Internacional de Contadores. Desde 1995 funcionó un consejo asesor integrado por personas destacadas de la profesión. Todo esto fueron haciendo para poder lograr que las normas internacionales sean aceptadas. Entonces, el consejo asesor, con personas de la profesión, los negocios y los usuarios, asesoraba en temas contables para lograr normas. La IAS estaba en Londres y emitía las normas internacionales de contabilidad, o llamadas NIC. También emitió interpretaciones y otros documentos, incluyendo borradores para su discusión. A partir de 1997 se crea, se crea el Comité de Interpretaciones, que es el emisor de interpretaciones sobre las NIC. O sea, las NIC versan o trabajan sobre un tema, y ciertos temas que no está tratado en la norma propiamente dicha se emite a través de las interpretaciones. O sea, las interpretaciones es como hablar sobre algo que está en la NIC, pero que sobre temas que no entran en profundidad. En 1999 ese IASSI intenta modificar su estructura, y a partir del 2000 se aprueba una nueva constitución, aprobada también por el IFAC, este Instituto Internacional de Contadores, que deriva en la constitución o la constitución del IASFI, que es la fundación del Comité de Normas Internacionales de Contabilidad. Acá es donde vuelvo para atrás, que decía que el IASBI era un organismo privado y ahora pasa a ser una fundación, o sea, con lo cual pasa a ser como un organismo público, o deja de ser privado, que fue el problema de por qué las normas internacionales no podían ser adoptadas por la mayoría de los países, porque decían que había una cierta tendencia a quienes formaron ese organismo. Entonces se forma esta fundación de Comité de Normas Internacionales con el objetivo de desarrollar un juego de normas contables de alta calidad, comprensible y exigible, que requiera una información de alta calidad, transparencia y comparable a través de los estados financieros, promover el empleo y la aplicación rigurosa de esas normas y llevar la convergencia de normas nacionales a normas internacionales. Si ustedes recuerdan, en Contabilidad 2 hablamos de los paradigmas de la contabilidad o de la información y de los paradigmas en los cuales está la contabilidad, el pase de
de un paradigma a otro se refleja acá. El paradigma de la información es que las normas contables o los estados contables brindan información al usuario y no solamente información al emisor. Bueno, entonces lo que trata las normas internacional de contabilidad es brindar normas contables de alta calidad, o sea, que sea posible de utilizar por los usuarios con información verdadera y con bastante información para toma de decisiones. La conducción de esta fundación está conformada por 19 fideicomisarios. Dentro de esta fundación surge el IASBI. Recién habíamos dicho, el IASI, yo digo IASI, pero para diferenciarlo del IASBI, o sea, uno es C y el otro es B, que el IASBI es, dentro de esa fundación, es el responsable de la emisión de las normas internacionales. Está integrado por 14 miembros, y los que son fideicomisarios, o sea, los que dirigen la fundación, no pueden ser parte de este IASBI. El IASBI adopta el marco conceptual que tenía el IASI, adopta las NIC y las SIC. Las SIC son las interpretaciones, que dijimos recién, que es reglar sobre algo que la norma no lo menciona o la norma lo menciona en forma somera. Entonces, empieza a tener un juego de normas contables a través de el marco conceptual y las NIC y las SIC vigentes. Entonces, el comité de interpretación, también se crea un comité de interpretación, así como había en el IASI, en el IASBI también, o dentro de la fundación, hay un comité de interpretaciones. O sea que, a su vez que vamos a tener normas internacionales de información financiera, vamos a tener las interpretaciones con la sigla CINIF. Entonces va a haber interpretaciones de las normas internacionales. Bueno, esto más o menos es un diagrama de lo que es hoy en día la fundación de normas internacionales. Tiene un panel de monitores que lo asesora. Tiene el IASBI, que es el emisor de las normas contables internacionales. Las normas contables internacionales en inglés, las siglas son IFRS. En este caso tenemos la full, o sea, las normas generales o las normas específicas para pymes. Y después tienen quienes asesoran al IASBI y a la fundación a través de las interpretaciones o a través, acá las IFRIC son las interpretaciones, y que se llama SAC son los que deciden qué temas tienen para transformarse en normas contables. Y temporalmente tenemos, de 1973 hasta el 2001 funciona el IASI, y desde a partir del 2001 funciona el IASBI. Lo que tienen que saber es que las NIC son las que emitió el IASI, las NIC y las SIC, que son las interpretaciones, y a partir del 2001 la emisión de nuevas normas contables se hace a través del IASBI y se llama NIF, y las interpretaciones se llaman CINIF. Entonces, las normas internacionales de información financiera, a nivel internacional, los balances o los estados contables que nosotros conocemos, que le llamamos balance general o estados contables, a nivel internacional son estados financieros. Por eso se llaman normas internacionales de información financiera. Entonces, los estados financieros o estados contables es lo mismo. Entonces, el juego
de normas internacionales está integrado por el marco conceptual, que dijimos que lo adopta el IASB del IASI, o sea, el mismo marco conceptual, y las normas propiamente dicho y las interpretaciones. Dentro de las normas vamos a tener dos tipos de normas. Las que venían del IASB, IASI, que son las NIC, y las interpretaciones de NIC, denominadas SIC, y la que emitió el IASB, denominadas NIF, y las interpretaciones de las NIF. Entonces, un juego de normas contables internacionales está integrado por el marco conceptual, las NIC y las interpretaciones de NIC, las NIF y las interpretaciones de NIF. Bueno, dudas, consultas, ¿vamos bien hasta acá? Profe, Sí, ¿podría repetirme cómo están integradas las NIF, el marco conceptual, digamos, de las NIF y cuáles son las normas? bueno, un juego de normas contables internacionales está conformado por el marco conceptual de normas internacionales, que viene del organismo anterior y que lo adopta el nuevo organismo, emisor de normas contables, y después están las NIC que no se han dado de baja, o sea, las NIC vigentes, y Las sus NIC. interpretaciones. NIC, Norma Sí. Internacional de Contabilidad. Y las interpretaciones de las NIC. Y las interpretaciones NIC. Y a su vez, el IASB emite NIF. O sea, cuando derogue una NIC, lo más seguro es que emite una NIF, Norma Internacional de Información Financiera. Bien. Y a su vez Perfecto. va a haber interpretaciones de esas normas. Entonces, vamos a tener las NIC, las interpretaciones de NIC, que se llaman SIC, las NIF y las interpretaciones de la NIF, que se llaman SINIF. O sea, es un problema, son todos parecidos los nombres, pero bueno, primero un acercamiento a esos temas y a esos nombres. Después ya, a medida que vayamos trabajando, los van a entender un poquito más. Bueno, profe, gracias. ¿Estamos, Héctor? Sí. Bueno. Bueno, continúo. ¿Alguna otra consulta? Bueno. Después vamos a hacer un pequeño repasito, así que no se hagan problemas por esto. Bueno, otro tema sería el tema de la armonización de normas contables de distintos países. ¿A qué se debe esto? Por el tema de globalización, lo que se busca es que la comparabilidad de los estados contables. Recuerden que en norma internacional se llaman estados financieros. Nosotros llamamos estados contables, pero a nivel internacional se llaman estados financieros. O sea, si decimos estados financieros, estados contables, estamos hablando de lo mismo. Entonces, para poder comparar estados contables de distintas empresas, de distintos países, se necesita la armonización de normas contables, o sea que cada uno trabaje con las mismas normas contables. Para efectuar la comparación de los estados contables emitidos en distintos países, se debería lograr que se utilice un mismo juego de normas contables. No se permitan métodos alternativos, se utilice la misma unidad de medida, y las normas contables utilizadas exijan el ajuste por inflación. Bueno, en la mayoría de los países la inflación no es algo significativo, por lo tanto, por lo general no se presentan ajustados por inflación, salvo en determinados momentos. Nosotros sí o sí necesitamos ajuste por inflación porque la variación de precios es muy grande. A nivel nacional, existe dentro de la Federación Argentina del Consejo Profesional de Ciencias Económicas el CENCIA, Consejo Elaborador de Normas Contables y de Auditoría. Así como para la Fundación, lo que habíamos visto acá, la Fundación de Comité de Norma Internacional de Contabilidad tiene el IASB, la Federación Argentina tiene el CENCIA, este Consejo Elaborador de Normas de Contabilidad y Auditoría. Es el organismo que elabora las normas contables y de auditoría, que luego de un proceso en el cual se pone a consulta
a los consejos profesionales de ciencia económica, a la comunidad de contadores, a los usuarios, para, una vez aprobado, elevarlo a la federación o a la Junta de Gobierno de Federación para que lo apruebe. Ustedes recuerdan, si han estado ayer en la clase, que por ley, los autorizados a emitir normas contables son los consejos profesionales de ciencia económica de cada jurisdicción. ¿Qué pasó? Todos los consejos se unieron en la Federación Argentina de Consejos Profesionales, que es la que emite las normas contables, pero después cada consejo profesional las aprueba dentro de su jurisdicción. Acá en Córdoba el Consejo Profesional de Ciencia Económica de Córdoba, pero puede adaptarlo o aprobarlo en forma, en un 100% o en un porcentaje menor. Y cada provincia o cada contador dentro de su provincia debe trabajar con la norma que aprueba su consejo profesional. Por eso dicen que tenemos dentro de Argentina 23 juegos de normas contables argentinas. Bueno, este consejo elaborador tiene función de elaborar, proponer los proyectos de normas profesionales para su análisis y aprobación. La aprobación de las normas lo hace la Junta de Gobierno de la FAXPE y después lo pasa a los consejos para que cada consejo también los apruebe. La Federación, la Junta de Gobierno, lo que hace, aparte de aprobar las normas contables, hace su difusión y propone su aplicación. Bueno, entonces en esto de la armonización, por el efecto de la globalización, al estar, digamos, las empresas cotizan en distintos países, entonces, para poder comparar balances de distintas empresas de distintos países, es necesario la armonización, o usar un mismo juego de normas contables. Pasamos a la RT26. La RT26, bueno, como dijimos, es una norma emitida por la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas, que hace la adopción de NIF como normas contables de aplicación en el país. Esa RT26 después se complementa con la 27, que modifica el resto de normas contables para tener dentro de Argentina un juego de normas contables profesionales argentinas y el juego de normas internacionales de contabilidad, o norma internacional de información financiera, perdón, para distinguir de las NIC, de uso dentro del país. Estas NIF, aprobadas a través de la resolución técnica 26, o sea, la 26 adopta las NIF, no es que va a hacer una norma contable con cada una de esas NIF para darle un número en Argentina, sino que directamente trabaja con la numeración que tienen las normas internacionales de información financiera. Estas NIF son de aplicación obligatoria para las entidades que están bajo control de la Comisión Nacional de Valores. O sea, todas las entidades que coticen en bolsa deben aplicar obligatoriamente la NIF. O sea que los estados contables de las empresas que cotizan en bolsa deben presentarse bajo normas internacionales de información financiera. Las que no están bajo el control de la Comisión Nacional de Valores pueden, o están excluidas de la aplicación obligatoria de las NIF, pero pueden aplicarlas voluntariamente. Entonces, las NIF pueden ser aplicadas obligatoriamente por las empresas que están dentro o bajo órbita de la Comisión Nacional de Valores,
o la pueden aplicar en forma voluntaria, con la adopción o la decisión de presentar sus estados contables, el resto de las empresas, a través del NIF. Bueno, la aplicación opcional es como lo que le acabo de decir. O sea, las entidades no alcanzadas, o sea, los que no están dentro de la Comisión Nacional de Valores, pueden aplicarla opcionalmente, o sea, en forma voluntaria. Pueden aplicar las NIF, pueden aplicar NIF para pymes, o pueden aplicar, o sea, si es una empresa que es NIF, una pyme, puede aplicar NIF para pymes, o las NIF 100%. O sea, lo que acá habíamos mostrado, perdón que vuelva, las NIF full, o sea, 100%, o NIF para pymes. Una opción en forma voluntaria, o si no, pueden guiarse por las normas contables profesionales argentinas, que es lo que nosotros vamos a trabajar en esta materia, casi exclusivamente, pero bueno, siempre viendo un poco las normas internacionales. Así que nosotros vamos a... Sí. Perdón, una pregunta. Entonces, ¿las NIF se aplican para las entidades que están bajo el control de la Comisión Nacional de Valores? Exactamente, es obligatorio para ellas. O sea, las que cotizan en bolsa deben sí o sí presentar los estados contables bajo normas internacionales de información financiera. El resto es voluntario. Puede o no puede, o sea, es una decisión propia si quieren o no presentarlo de esa forma. Gracias. No. Perdón, al presentar, buenas tardes. Ari, profesor Palmisano, ¿cómo están? ¿Cómo están, alumnos? Bueno, lo que pasa es que ¿por qué se hace para los que coticen en bolsa? Para que se trate de estados contables comparables, porque si una empresa, supónganse, no sé, una empresa muy grande, pongamos un ejemplo, Arcor, ¿no es cierto?, que cotiza en bolsa y a lo mejor también está cotizando fuera del país, si los estados contables estuvieran inventados únicamente bajo normas que son desconocidas por los entes, por las otras personas que pueden llegar a hablemos de poseer o de desear poseer esas acciones, no tienen elementos para saber cómo están hechos o cómo están realizados esos estados contables. Por eso es que se exige el hecho de el control para las empresas que coticen en bolsa, y que es necesario, porque entonces si no, ningún inversor extranjero, bueno, ya si no invierten acá, imagínense sin los estados contables, no les da la certeza, hay bastantes cambios en algún tipo de normas en lo que refiere a evaluación o exposición. Así que bueno, nada más que eso quería agregar. Hermosa la clase, felicitaciones, profe, y a los alumnos por la participación. Bueno, Profe, sí. yo tengo una duda también. En el caso de las empresas que no cotizan en bolsa y que siguen los lineamientos de las NIF, en ese caso, digamos, ¿hacen alguna especie de introducción en los estados contables como diciendo que siguen los lineamientos de las NIF en vez de las RT, por ejemplo? Sí, dentro del RT26 está puesto ahí un proceso para adopción de NIF. El proceso de adopción de NIF lleva 2 o 3 años, o sea que es ir preparando los estados contables para poder emitir los estados contables, para la redundancia, en un 100% a través de NIF. Bien. Primero, digamos, después si el que lo quiera leerlo, la NIF tiene información que debe tener presente los estados contables anteriores al anterior de la opción de NIF, el anterior a la opción de NIF y el de aplicación de NIF 100%. Aparte, en los estados contables, en una de las notas, se dice que se emiten estos estados contables a través de norma internacional de información financiera y con adopción del 100%, o sea que hay que cumplir el 100% de la norma internacional. No se pueden apartar un poco de la norma. En norma argentina
por ahí está permitido que se aparten, por ejemplo, de una evaluación. Pero normas internacionales no, hay que cumplirlas 100%. Bien, gracias, profe. Nada. Profe, Sí. ¿y qué ventaja sacaría una empresa que no cotiza en bolsa usar normas internacionales? Y bueno, potencialmente, si tiene o puede, o quiere o puede tener inversores extranjeros o quiere ampliarse y tener sucursales en el extranjero, alguna cuestión de esa. O si en un futuro quiere cotizar en bolsa. Perfecto. Gracias. Es una apreciación mía, no quiere decir que sea lo 100% la verdad de eso. Puedo agregar también una opinión. Me parece, cuando apenas hice la pregunta, ¿quién es la alumna que preguntó? Mayra. Mayra, sí, yo también pensaba, imagínate cómo me voy a hacer preparar como empresa estados contables especiales, que hay que requerir especialistas y todo lo demás. Son las que están pensando en cotizar o que hay intereses o tienen contrataciones con el exterior, o porque si no, también es todo un costo adicional y todo un tema, viste, de que esté bien hecho y como te lo está explicando excelentemente Conta Palmisano. Entonces, bueno, no habría una ventaja tan significativa si no tenés alguna, como con futura colega contadora, no le vas a aconsejar a alguien si vos ves que no existe en la mira de esa empresa una posibilidad de lograr algún beneficio de lo que estamos hablando, ya sea que entre en bolsa, ya sea que tenga una inversión importante que se lo pida, ¿me entendés? Porque es una cosa, es mucho trabajo adicional y también es otro tipo de información para analizar, para el contador y para el dueño de la empresa. Si no lo va a usar, digamos, no sería muy, porque todo esto es costoso también, desarrollarlos en los sistemas, porque los sistemas van brindando la información y están también, digamos, parametrizados para digamos, a información de determinada manera. Vos para armar algunas cuestiones como plantean las normas internacionales debes parametrizar el sistema de otra forma y todo eso también tiene un costo en sistemas, en información, en evaluar la información. No sé si se te queda más o menos, si se te Sí, aclara perfecto, muy buena la pregunta. Muchas gracias. Bueno, otra de las cuestiones que yo había mencionado era el tema de que a lo mejor alguna empresa tenga inversión, o sea parte de una empresa grande extranjera y debe reportar sus operaciones a esa empresa grande. Después van a ver en Contabilidad 4 el tema de consolidación. Y bueno, para consolidar a otra empresa extranjera, por ahí es necesario trabajar con normas internacionales, que son las mismas normas que aplica esa empresa matriz. Bueno, Profe, sí. hola. Una pregunta. Yo ya realicé esta materia y me acuerdo que cuando la hice hacían mucho hincapié en lo que era la reexpresión de los estados contables, en la inflación, en realidad. Todo más o menos lo que yo me acuerdo es que se centralizaba en eso, en explicarnos cómo exponer los estados contables ante la inflación. Acá en Argentina es un grave problema. Y mi pregunta es, ¿qué es lo que dicen las normas extranjeras? Porque realmente no lo sé, de la inflación, o cómo una empresa argentina que cotiza en bolsa refleja esa inflación en los estados contables, o qué dicen las normas. Bueno, está buena la pregunta. Ahí dentro de las filminas, una de las cosas que está puesto es en la armonización, a ver, no se utilice la misma unidad de medida. Al hablar de esta unidad de medida, las empresas que utilizan normas internacionales deben
trabajar con la moneda, ahí no va a salir el nombre ahora, pero una moneda funcional. Es como decir, las empresas que trabajan acá con normas internacionales, lo que hacen es traducir todos dólares. Entonces la contabilidad es en dólares y no en pesos. Entonces al trabajar en dólares, el tema de inflación deja de estar de lado. Ajá. Sí, sí, Si entiendo. nosotros trabajamos en moneda argentina, sí o sí tenemos que trabajar con represión porque... Claro. Pero creo que se llama moneda funcional. Después ya Moneda lo voy a buscar. Lo que Claro, pasa porque es que yo, profe, cuando la cursé, no sé, o sea, todavía no sé qué RT dice o no estaba todavía, o sea, no se expresaba todavía las partidas por exposición a la inflación. No sé en qué año, hace poco tengo entendido que se y la empezaron de primera, vuelta a expresar. la primera represión fue a las empresas que cerraban el 31 de diciembre de 2018. Claro, es algo... Ujú. Claro, yo Claro, la era cursé en algo... 2016 más o menos, entonces todavía no Sí, no, era... en ese año todavía no se hablaba nada de... Ujú. Se hablaba así de que los estados contables estaban no siendo comparables. Disfuncionales, sí, sí me Sí, acuerdo. pero Bueno, bueno, gracias, profe. Entonces no, de queda nada. todo dolarizado, por eso no. En la mayoría de las empresas me pasa yo estoy dentro de una organización que por ahí le tenemos que facturar Ajá, a empresas grandes como las telefónicas ujú. y las facturas son en dólares. Ah, ok, Entonces ellos reciben y traducen todo en dólares. ok. Bueno, profe, gracias. No, de nada. Bueno, entonces dijimos, la aplicación obligatoria NIF es para empresas que cotizan en bolsa, o sea, bajo órbita de la Comisión Nacional de Valores, y el resto tienen la opción voluntaria de aplicarlo. Si no, aplican normas internacionales, perdón, las normas... bueno, a ver, la aplicación integral de la NIF es lo que acabo yo hace un ratito les dije. Si aplicamos NIF, la aplicación es en forma integral, sin modificaciones, o sea, el 100% de la norma internacional. Lo único que hay discrepancia con la norma internacional y que está puesto en los puntos 8 y 9 de la resolución técnica 26, es que, y también eso lo van a ver en contabilidad 4, cuando vean consolidación, en normas nacionales o en Argentina, los estados contables consolidados e información complementaria. En otros países la consolidación o el balance consolidado es el principal y los estados individuales de cada ente son no son principales. Acá en Argentina el estado financiero, los estados contables individuales son el principal y los estados consolidados son los complementarios. Entonces deben coincidir esos dos. En normas internacionales no coinciden a veces lo consolidado con los estados financieros individuales. Entonces, la única diferencia es que en Argentina los estados individuales y consolidados deben coincidir. Entonces, el 8 y el 9 lo que dice que los estados individuales deben evaluar la información de la participación en entes sobre el que se dé control e influencia significativa a través de la evaluación patrimonial proporcional. Eso lo vamos a ver después cuando veamos inversiones. Bueno, y por último, bueno, el tema de NIF para pymes, que lo que pretende es lo utilicen pequeñas y medianas entidades. Esas pequeñas y medianas entidades que pueden optar por NIF para pymes son aquellas que no tienen obligación pública de rendir cuentas o que publican estados financieros con propósito de información general para usuarios externos. O sea, ojo que no cualquiera puede optar por NIF para pymes, lo mismo está dentro de la aplicación voluntaria, dice que las NIF para pymes no podrán ser utilizadas por entidades que estén excluidas del alcance de NIF para pymes.
O sea, los que están dentro de ese alcance pueden utilizarlo. O sea, que tienen que ser entes pequeños o medianos que no tienen obligación pública de rendir cuentas, como los que cotizan en bolsa, ¿m? Porque recuerden, al cotizar bolsa ya pasan a la órbita pública o de control público, y los estados financieros son con propósito de información general para usuarios externos. Recuerden que los estados contables sirven para la toma de decisiones de los usuarios externos. El paradigma de la ganancia, que recuerden de contabilidad 2, era con el propósito de mostrar el resultado para los propietarios. Bueno, pasamos al paradigma de información para que los usuarios externos puedan tomar decisiones en base a información no solamente de los números, sino cierta información proactiva para poder tomar decisiones. Profe, antes de que pase al otro tema, Sí. con respecto a ese inciso B de que publican la información financiera estas pymes, digamos, publican los estados contables. Por eso, si yo soy una pyme, puedo usar NIF para pymes. Pero si no soy pyme, no puedo usarla. Eso es lo que quiere decir esto. O sea, yo tengo que cumplir con esto, de que tiene que ser pequeñas y medianas entidades que no tienen obligación pública de rendir cuentas, o sea, están dentro de un cierto parámetro de venta, de cantidad de empleados, de ciertas condiciones, y Sí. publican con propósito de información general. Ese inciso B me refiero yo. Publican estado financiero con propósito de información general, sí. Claro, o sea que, digamos, tienen sus estados financieros publicados. Sí, sí, tienen que emitir estados contables. Recuerden que los estados contables son para que tome decisiones del usuario externo, a proveedores, el mismo estado, los empleados. Sí, sí, yo porque tenía entendido que, o sea, las únicas empresas que publicaban sus estados contables eran estas empresas que cotizaban en bolsa. No, en la Argentina hay En obligación. Argentina. No, en Argentina la obligación de estados contables son digamos, las asociaciones civiles tienen que presentar porque están obligadas a través de inversión de personas jurídicas en Córdoba o IGJ en Buenos Aires. Dentro de IGJ también funciona la sociedad anónima. La sociedad anónima deben presentar estados contables. O sea, una sociedad anónima puede entrar dentro de esto, salvo que cotice en bolsa. Las SRL eran las únicas que no tenían un control de balance, que por lo general, digamos, estaban obligadas por el Código de Comercio y la Ley de Sociedades Comerciales a emitir estados contables, pero no lo hacían. Bueno, después la AFIP le empezó a exigir los estados contables. O sea que todas las que son sociedades comerciales, asociaciones, cooperativas, deben presentar estados contables. Ah, bien. ¿Y esos estados contables son de acceso público? Salvo que te lo den. O sea, no hay un lugar. Las únicas de acceso público son las de la Comisión Nacional de Valores. El resto puede que alguna empresa lo publique en su página de internet, pero no es obligatorio. Ah, bien, perfecto. Gracias, profe. No de nada. Conta, y los entes, o sea, municipales, provinciales, o sea, por ejemplo, la Municipalidad de Córdoba presenta estados financieros que tienen que ser aprobados, la parte presupuestaria y la parte financiera, por los organismos de control, ya sea el Tribunal de Cuentas y que después pasa al Consejo Deliberante. La provincia no emite estados financieros, pero lo está haciendo, está avanzando hacia ello, y hace una rendición, como que se llama, de ejecución presupuestaria. Pero creo que ya al año pasado empezaron con una presentación que es específica justamente para los organismos públicos que tienen una RT especial para la presentación de esos estados. Se está avanzando, la profesión va avanzando mucho en eso, a pesar de lo que el profe mencionó, son las que ya hace mucho que tienen las cooperativas obligatorias, pero estos entes, vos entras a las páginas de gobierno y podés entrar y ver en lo que se ha avanzado y qué cosas se ha desarrollado. Bueno, pero las
los entes públicos por ahí no se rigen por normas contables, digamos, profesionales, sino por alguna otra. Están, Bueno, sí, están sí, pero presentando algunas. están avanzando. Sí. Nuestro consejo tiene para los estudiantes que quieran participar una comisión de sector público que está trabajando con los intendentes de los distintos, de las distintas municipalidades, se está avanzando en adecuar la norma que se había dictado, que en principio era la 2, después se transformó creo que en la 22, y bueno, se está tratando de trabajar. Es muy difícil porque, bueno, son los organismos públicos, es readaptar todo el sistema, o sea, siempre se ha llevado por contabilidad presupuestaria, o sea, llevarlo a contabilidad financiera, ¿no es cierto? Y ha dado, bueno, es un poquito complicado, pero la provincia de Córdoba, no sé las otras provincias, está avanzando y bastante, y la municipalidad de Córdoba ha avanzado también y bastante, y publica, si ustedes buscan en la página de la municipalidad, están los estados contables financieros publicados y también la ejecución presupuestaria con la opinión de los respectivos organismos de control, Tribunal de Cuentas y Consejo de Aprobación de los Estados. Es la única, digamos, es la única cuestión por la cual un intendente puede ser removido por no presentar los estados contables en tiempo y forma o no responder si algún, digamos, miembro de la comunidad le preguntara sobre la rendición de un gasto. No es muy conocido por la comunidad en sí, pero sí existe una obligación por carta orgánica municipal, por lo menos en Córdoba, y se está avanzando también para las municipalidades del resto, por lo menos de la provincia de Córdoba. Bueno, vamos a el material tiene un cuestionario, digamos, al final de cada capítulo un cuestionario, y que también sirve de repaso de lo que hemos hablado hoy. Bueno, la primera pregunta es ¿por qué la globalización crea la necesidad de armonizar internacionalmente las normas contables? La segunda, ¿en qué periodo funciona el IAS? El tercero, ¿de quién depende el IASBI? El cuarto, ¿qué comprende las denominadas genéricamente NIIF, Normas Internacionales de Información Financiera? ¿Qué resolución técnica de la FACPE adopta las NIIF? ¿Y cuál es el alcance que establece la RT26 para la aplicación de NIIF? Bueno, la primera pregunta es ¿por qué la globalización crea la necesidad de armonizar internacionalmente las normas contables? Por una cuestión de comparabilidad de estados contables. Empresas de distintos países pueden cotizar sus acciones en el mismo mercado de valores y sus estados contables tienen que ser comparables. Si tienen alguna pregunta o cuestión, duda, me avisa. Voy a hacer presentación. ¿En qué periodo funciona el IAS? El IASI, Comité de Normas Internacionales de Contabilidad, bueno, se creó en 1973 y dejó funcionar en 2001, cuando se crea el IAS, la fundación. El IASBI es el emisor de todo con respecto a las emisiones de normas contables, pero a partir hasta el 2001 funciona el IASI y después la fundación de emisora de normas contables. ¿De quién depende el IASBI? Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad. El IASBI depende de la fundación IAS, o sea, IAS, que no sé cómo se menciona en inglés, que es la fundación del Comité de Normas Internacionales de Contabilidad. Pronunciación de inglés menos 5. ¿Qué comprenden las denominadas genéricamente NIF, o sea, Normas Internacionales de Contabilidad? Norma Internacional de Información Financiera, la tengo contabilidad. Es el marco conceptual del IASI adoptado por el IASBI, las NIC vigentes, que fueron emitidas por el IASI y no derogadas,
las interpretaciones de NIC vigentes, SIC, también vigentes y no derogadas por el IASB, las normas internacionales de información financiera emitidas por el IASB y las interpretaciones de normas internacionales de información financiera emitidas por la IFRIC, o sea, las interpretaciones de las normas. ¿Qué resolución técnica es la que adopta las NIF? Es la que vimos nosotros recién, que es la resolución técnica número 26. ¿Cuál es el alcance que establece el RT26 para la aplicación de NIF? La aplicación de NIF es obligatoria para las entidades que cotizan en bolsa y optativa para los demás entes. El punto 3, el que decía, dentro del RT26, el punto 3, segunda parte, aplicación obligatoria del NIF en las entidades bajo el control de la Comisión Nacional de Valores. Y en el 5 está la opción para todas las entidades no alcanzadas o exceptuadas de la obligación de NIF, que pueden optar por aplicar las NIF para pymes si están dentro de las condiciones para hacer, para utilizarlas, o utilizar las normas contables profesionales argentinas emitidas por la Federación, o sea, por la FAXPE, o la que se emite en el futuro mediante resoluciones técnicas distintas. Bueno, ¿cómo estamos? Quedamos así, después de toda esta... Está muy buena esta sacada. Bueno, y otro, bueno. Si no hay dudas, si están todos así, cambiemos a la cara y por hoy hemos concluido con la temática de... Bueno, discúlpenme que no pude poner mi cámara, todavía me sale con problemas, o sea, con poca señal de internet. Al trabajar con la notebook, se trabaja ¿cómo es? Con el, ya no me sale el nombre, bueno. Con el emisor en la respuesta de pregunta 5, ahí volvemos, la cerré, a ver si la encuentro. ¿Cuál era la 5? La 5 era, ¿cuál es la resolución técnica de la Federación Argentina de Consejo Profesional de Ciencias Económicas que adopta las NIF? Es la RT26. La RT26 es la que adopta las normas internacionales de información financiera aplicables en Argentina, pero para los que cotizan en bolsa, están dentro del control de la Comisión Nacional de Valores. Sí, bueno, repito de nuevo, el fin de semana o al principio de la siguiente se van a subir todas las clases de todo lo que hemos visto en clase. Lo que no se va a subir por ahora son las filmaciones. Sí se van a subir el material. O sea, ya hemos subido la presentación y a más tarde del lunes vamos a subir lo que se dio ayer de normas contables y lo que hemos dado hoy de normas internacionales. Profe, ¿toda la materia, ya que se basa en normas contables, es todo teórico o hay algunas unidades de ejercicio práctico como ajuste? No, ya desde la semana que viene, capítulo 4, ya empezamos con práctico. Porque ahora es todo teórico porque es todo el tema de normas nacionales, normas, o sea, normas nacionales y normas internacionales. La próxima clase vamos a ver marco conceptual y después ya vamos a trabajar directamente teórico-práctico, o sea, con los capítulos, como han visto en Contabilidad 1, más o menos, trabajando
con distintos rubros del activo y cómo se presenta, cómo se evalúa, todas esas cosas. Se aplicando ya la normativa, cuando vamos a tener la normativa, definiciones y la aplicación práctica. Gracias, profe. Sí, pero Guillermo, las filmaciones después le vamos a cargar, no ahora. Me están preguntando, Nancy, por el tema de las clases grabadas. Sí, estoy escuchando. Bueno, la presentación está subida, la clase de ayer creo que también está subida, ya voy a verificar. Y esta Sí, clase, pero- la presentación también se va a subir ahora. Bueno, Sí, las pero clases, el material. Se ustedes, refiere a la grabación. a la grabación vamos a trabajar entre este fin de semana y la semana que viene para ir subiendo por semana, o sea, vamos a tratar de subirla de la semana anterior, o sea, vamos a ver entre viernes, lunes, vamos a ver si podemos ya también ir incorporando las grabaciones. También tienen que trabajar con el programa, también hoy se acaba de subir en la página de nuevo la información para que les quede por escrito en la parte de anuncios del material de cátedra, también, bueno, normas, y bueno, estas 3 unidades primeras son muy teóricas, la del próximo martes también, escuchaba lo que decía el alumno, recién preguntaba, no sé cuál era el alumno que preguntaba, está muy bien desarrollada por el profesor el tema, no es un tema muy didáctico porque es un tema eminentemente teórico, y después cuando empezamos con cada uno de los rubros, de los estados de situaciones patrimoniales, o sea, ya empezamos con una parte eminentemente práctica. Lo que pasa es que toda esta normativa hay que conocerla y bastante bien para poder después empezar a trabajar. Incluso nosotros cuando evaluamos alumnos, sobre toda esta normativa, hacemos muchas preguntas también, porque ustedes como profesionales contadores después, bueno, lo siguen reforzando en otras materias y tienen que empezar a tener unos conceptos claros de esto. Por ejemplo, yo ya hablaba con una profe de contador que me decían que ustedes, por ejemplo, marco conceptual lo ven muy bien en contabilidad 2, y acá lo volvemos a dar. ¿Por qué? Porque hay cosas que tienen que quedar muy claras, y lo mismo estas normativas internacionales, después ustedes, cuando van avanzando en las otras materias contables, tienen que demostrar tener un conocimiento, ¿no es cierto?, de quiénes las emiten, quiénes tienen que presentar de determinada forma los estados contables. Las cosas más importantes tienen que conocerlas, por lo menos así lo que les ha hecho el profe, el gráfico, el leer las preguntas del cuestionario al final. O sea, estamos ahí casi que dando lo súper elemental, o sea, que tienen que saberlo esto, por este tema que después se va avanzando cada vez más, y ya después como profesionales ya tienen que dar opinión, o entran a otras materias donde tienen que responder. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, no, Carla preguntaba si podíamos antes de la clase subir la filmina, y es medio complicado porque estamos comenzando con esto de la virtualidad, y la elaboración lleva mucho tiempo, y por lo general llegamos casi sobre el límite de la clase. O sea que por ahí es medio difícil disponer de todo el PowerPoint antes de la clase. Por eso lo subimos después, porque podemos tener algún error que vamos corrigiendo. Sí, Ese es y aparte el tema hay una cuestión alumnos también que es para tratar de mantener la misma atención en la clase. Nosotros como profesores estamos hasta último momento tratando de incorporar lo más que se puede, de dar lo mejor de nosotros, y también un poco queremos esa participación de ustedes, la atención. Total, después ustedes lo van a tener en tiempo y forma. Vamos a tratar que el material esté subido inmediatamente, por lo menos material, después de ir dando las grabaciones, apenas termine la clase, lo que ustedes han recibido como clase que tengan. Ya lo corregido y lo que es definitivo. Vamos a ir mejorando. Estamos en las semanas de larga, así que un poquito de paciencia nomás por ahora. Gracias, alumnos. Muchas gracias. Bueno,
Creo que no hay más consultas, por lo menos que veo. Si alguien quiere hacer alguna más, y si no, bueno, ya por hoy los dejamos tranquilos. Por esta Descansa. semana también. Sí. ¿Profe? Sí. Sí. Yo en mi caso decía el tema de las filminas porque tuve un problema con el tema de conseguir el material impreso, que si bien les mandé un mensaje privado, se me es complicado, o sea, si bien se sigue la clase, es bastante didáctico porque tenemos mucha participación nosotros, por ahí está bueno tener, al que no tiene el material impreso, tener esa filmina por lo menos en la compu. Yo creo que por ahí hay muchos que lo piden por eso. En mi caso es por eso. Está bien. Sí, el tema es, como es, digamos, nos estamos adaptando a esto, lo que nosotros tenemos preparado es lo presencial. Entonces, pasarlo a Filmina lleva tiempo, lleva mucho proceso de elaboración y bueno, estamos, por ahí, como te decía, llegamos muy sobre la hora con el PowerPoint hecho. Por eso a veces es complicado subirlo con tiempo. En cuanto se pueda, trataremos de hacerlo. Sí, sé que hiciste una consulta, me llegó la consulta que hiciste, lo hiciste a través de la profesora, de la otra profesora de la cátedra, y bueno, nosotros le pasamos, ustedes tienen el centro de estudiantes, que es el que se encarga de distribuir, que tiene una mesa de ayuda. Creo que sos vos la que le hiciste una consulta, Yasmina, la profe Eliana, ella me llamó hace un rato, yo incluso me incorporé más lento a la clase porque estaba hablando con ella, y estábamos viendo cómo te lo podemos solucionar, y bueno, es un reclamo que ustedes como estudiantes tienen que hacer a su centro de estudiantes, ¿no es cierto? Porque el centro tiene varios canales de distribución habilitados, tengo entendido. Entonces, bueno, ellos por lo menos a nosotros nos garantizaron que nosotros no estamos a cargo de la distribución del material. Entonces, nos garantizaron que en tiempo informa, que ya estaba el material listo, que está disponible, que incluso había una forma de distribución, si no lo podían retirar. Bueno, todo eso lo tienen que hablar ustedes o por teléfono, con la mesa de ayuda, o bueno, hacer todos los reclamos correspondientes, porque nosotros no tenemos nada que ver con ese proceso de distribución, lo hace otra gente, bueno, y se supone que, bueno, responsablemente. Ya si se suscitan más problemas, bueno, yo ya también traté de hablar hace un rato y me dijeron que no, que podría haber sido algo puntual, bueno. Sí, pero yo se los mandé en realidad para que ustedes estén al tanto, porque también hablé por Instagram, voy a hablar al centro de estudiantes, mandé correos, o sea, en ese sentido voy a agotar los canales que existen. Solamente Está bien, y nosotros vamos a apoyarte desde lo nuestro como docentes, porque no estamos, porque eso se hace a través de la imprenta de la facultad y la asociación, que es una forma también de generar unas cuestiones también de cosas para la facultad, y pide el centro de manejarlo ellos. Entonces también tratamos de hacerlo por los canales que nos piden. ¿Me entendés, Yasmín? Por eso no es manejo directo nuestro. Sí, no hay problema, solamente era para que supieran, nada más. Gracias. Bueno, si no hay alguna otra cuestión, ya los dejamos libres y nos vemos el martes. Saludos a todos, un placer tenerlos y gracias por participar también. Es bueno que participen, así se hace más. Una no habla solo y otra es que sirve para ustedes mismos. Gracias, profes. Nos vemos. De nada, un gusto. Hasta luego. Gusto, chicos.